El tema de esta predicación, yo le decía, es un culto diferente en muchas áreas. Es la propiciación, el resultado de la cruz. Hoy a todo el mundo, a la gran parte de la humanidad, nos embarga un tema importante. Los mismos medios hablan acerca de un acontecimiento como la crucifixión de Cristo. En estos días, pues el mundo observa eso. Los medios de comunicación, tanto la televisión como la radio y la internet, de alguna manera desean informar a todos aquellos que nos toca en este tiempo vivir acerca de la crucifixión de Cristo. Y esta tarde vamos a ver acerca de qué significa la propiciación. Lo encontramos en diferentes pasajes de la Biblia, nos hablan a veces y a veces no entendemos qué significa eso. Y vamos a ver cómo la propiciación tiene que ver cuando Cristo va a la cruz y lleva nuestros pecados. Voy a buscando, dejo un apartado ahí en Romanos 3:25. Vamos a ver Primera de Juan 4:2, Primera de Juan 2:2, perdón, y Primera de Juan 4:10. Cuando Cristo murió en la cruz, Él crucificado en ese momento, Él absorbió toda la ira de Dios. Y habiendo sido resuelto el problema de la ira, ahora nosotros los cristianos, los que conocemos a Cristo, tenemos paz para con Dios. Esto es sumamente importante. Primero leo Primera de Juan 2:2 y dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa pacificar o apaciguar la ira del ofendido, en este caso de Dios. La palabra propiciación significa de que Dios estaba airado contra la humanidad. El pecado era tal que había que pagar un precio por el pecado de la humanidad. Y tuvo que ser el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que Él pudiera pagar esa ira. Recordemos que la Biblia nos habla en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay nadie bueno, no hay justo, no hay quien haga el bien, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde la perspectiva de la Biblia, todos los seres humanos estábamos alejados y separados de Dios. Solamente un acontecimiento como la crucifixión de Cristo podía apaciguar la ira de Dios. Y el apóstol Juan lo escribe de esta manera. Y él, hablando de Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan dice que Jesucristo fue aquel que apaciguó la ira. Recordemos que el punto central en la cruz es la ira de Dios. Porque entre Dios y el hombre había el pecado y que había una manera de pagarlo ya solamente a través de un sacrificio. Y Juan dice que Él es el que pudo apaciguar, el que pudo pagar por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. Esto es muy importante. Cuando Cristo va a la cruz y Él crucificado, Él está pagando por tus pecados, por mis pecados. Y ahora hay un precio que ha sido pagado en la cruz del Calvario. Ahí mismo en Juan primera de Juan 4:10, lo amplía un poco más el apóstol Juan. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, fíjese, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está. El tema de la propiciación es un tema de Dios. El hombre no puede hacer nada, no hizo nada y no podemos hacer nada. Todo lo hizo Dios. Él mismo envió a su Hijo a esta tierra y Él lo envió para que Él fuera la propiciación por nuestros pecados. Cuando nosotros seamos conscientes de lo que implica la ira de Dios hacia el ser humano, podemos entender qué es la propiciación. Vamos a ir a unos textos. Vamos a ir a Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 1, versículo 18. El punto central en esta predicación, además del tema de la propiciación,
tiene que ver la ira de Dios, hermano. La ira de Dios es un tema, porque es la que se interpone entre Dios y nosotros. Y si no es propiciada esa ira, entonces somos condenados. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, hermanos, no solamente es un enojo, si lo podemos describir así, tampoco no tiene nada que ver con el temperamento, sino que Dios entra en una separación cuando el hombre peca, y dice que su ira se revela desde los cielos cuando el hombre tergiversa lo que Dios ha enviado a esta tierra. Ahí mismo en Romanos, por el capítulo 2, versículo 6 adelante, la ira de Dios, Romanos 2, 6, la ira de Dios es una constante oposición contra toda injusticia y contra toda rebeldía de los hombres. Y dice Romanos 2:6, el cual, Dios, pagará a cada uno conforme a qué, hermanos, a sus obras. La ira de Dios tiene que ver con que el hombre recibirá la retribución por sus obras. No por lo que dice ser, sino por aquello que hace. Y la única manera de poder contrarrestar esa ira es a través de una propiciación, de algo que pudiera pagar. Dice el versículo 7, ahí mismo en Romanos 2, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y luego dice el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo, el judío primeramente y también el griego. La ira de Dios, hermanos, es una oposición contra toda injusticia de los hombres. Y el hombre tendrá que enfrentar, cuando los seres humanos hacen las cosas, van a enfrentar la ira de Dios en todas las áreas. Vamos a ir a Números, capítulo 16, versículo 41. Y vamos a ver la magnitud de la ira de Dios. Esto es muy importante. Números, capítulo 16, versículo 41. La ira de Dios, hermanos, en la Biblia está establecida y habla acerca de un juicio. Cuando habla la Biblia acerca de su ira, habla del juicio y de la condenación que traerá cuando el hombre enfrente la ira de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo donde nos describe a un Dios airado. Y ese Dios airado enfrentará el hombre cuando tenga que enfrentarlo. Tiene Números 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron, hermanos? Murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto todo. Y apareció la gloria de Jehová. Este es un momento en el cual la nación de Israel se rebela contra, desde el punto de vista de ellos, un mal manejo de parte de Moisés y de Aarón. Pero no solamente estaban murmurando en contra de Moisés y de Aarón, estaban murmurando del mismo Dios, porque recordemos que es Dios el que le da señal a Moisés que saque al pueblo de Egipto. Dice el 43, y vinieron a Moisés y a Aarón delante del tabernáculo de reunión. Recordemos que el tabernáculo representaba todo aquello donde se hacen sacrificios para nuestro Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento.
y ellos se postraron sobre sus rostros. Ahora, recordemos, ¿por qué fue el enojo de Dios? ¿Por qué fue la ira? Por la murmuración de ¿quiénes? De los israelitas que murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Esa fue la razón. El pueblo murmuró en contra de los líderes que Dios estableció. Y cuando Dios llega un momento de airarse, es lo que le dice a Moisés: háganse a un lado, los voy a consumir. Eso es juicio. Versículo 44. El 46. Y dijo Moisés a Aarón: tomad el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Eso significa intercesión de parte de Moisés y de Aarón. Ellos conocían muy bien el significado de la ira de Dios, que era en contra de aquello que el pueblo murmuraba. Y cuando ellos se dan cuenta de que Dios va a consumir al pueblo, ellos comienzan a interceder. En este caso se usan los incensario. Y dice el 47, y corriendo en medio de la congregación, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron, ¿cuántos, hermanos? 14,700. Si los muertos por la rebelión de ¿qué, hermanos? Si usted lee todo el capítulo 16 va a encontrar que el punto central es que Coré se rebela. Y Coré enfrenta a Moisés y a Aarón y le dice: ¿desde cuándo tú solamente eres el que va a dirigir y va a hablar? Y dice que la ira de Dios en ese momento, en ese acontecimiento de la rebelión de Coré y de la murmuración del pueblo, fue tal que mucha gente murió. Dice la Biblia que fueron 14,700 personas. 50. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Sí logra ver lo importante y trascendente que es la ira de Dios? En el Antiguo Testamento, la única manera para apaciguar el pecado era la muerte del mismo pueblo. No había nada que pudiera contener la ira de Dios. Vamos a Éxodo 25, versículo 17. Alguien se pregunta: bueno, pastor, ¿por qué tanta ira de Dios? Y la respuesta es que cuando el pueblo murmura, y la murmuración tiene que ver con un corazón malagradecido, hermano. Siempre que hay ingratitud es porque hay murmuración. Dice Éxodo 25, 17. Aquí encontramos un ejemplo más de la ira de Dios. Pero aquí lo vemos en una ceremonia. Dice Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, y cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, y mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que está sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí encontramos una ilustración de lo que es la propiciación. Recordemos que la palabra propiciación tiene que ver algo que apacigua la ira, en este caso la ira de Dios. Y se establece una ceremonia que servirá para apaciguar la ira de Dios dentro de la comunión de Dios y el pueblo. Cuando el pueblo pecaba en el Antiguo Testamento, había una necesidad de propiciar, de apaciguar la ira. En el Antiguo Testamento era a través de los sacrificios de los corderos. Cuando alguien pecaba, tenía que sacrificarse un cordero, y así apaciguar la ira de Dios.
El Nuevo Testamento nos habla que esa ira tenía que pagarse de una vez y para siempre. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Casi siempre cuando nosotros cantamos, oramos, hablamos de que Dios es amor, y claro que Dios lo es. Hablamos que Dios es misericordia, y también lo es, pero también Dios es justo, y a cada uno le pagará conforme a sus obras. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Tenía que pagarse un precio, tenía que apaciguarse la ira, y este fue a través de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Cristo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, al que es de la fe de Jesús. Y aquí entra usted y entro yo. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús participamos de esa propiciación, porque Él fue el que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él fue el que llevó cada uno de nosotros, y dice el texto, y Él es el que justifica, el que es de la fe, allí el que confía en sus promesas. Ahora, ¿por qué tenía que haber una propiciación? ¿Cuál es el propósito? Para demostrar que Dios es justo, hermanos. Cuando Romanos 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor de Dios es para todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo, porque el texto dice, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, no son todos, son los que crean, tengan vida eterna. Cuando Dios envía a su Hijo como propiciación, será para aquellos que podamos entrar a través de creer en sus promesas. Miren lo que dice, vamos un poquito atrás ahí mismo, en Romanos 3, vamos a regresar al versículo 21. Dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Desde el punto de vista de la Biblia, hermanos, todos los seres humanos estábamos separados de estar cerca de Dios. Todos. No había manera de acercarnos a Dios. El pecado es aquello que nos aleja de Dios. Había necesidad de una propiciación, de que alguien pagara un precio. Tenía que ser un sacrificio perfecto, un hombre el cual fuera impecable en toda su manera de vivir. Y esto vino a ser Jesucristo. No solamente es que Cristo fue a la cruz, porque déjeme decirle que la crucifixión era una pena capital para los malhechores en el tiempo de Cristo. La crucifixión era una manera para castigar a aquellos malvados que hacían cosas rebeldes contra el gobierno romano. Y mucha gente murió antes y después de Cristo crucificados. Muchos. El punto es, ¿por qué la de Cristo es tan significante y tan importante para la humanidad? Porque el hecho de que Cristo en ese momento fuera a la cruz fue el mismo Dios apaciguando la ira. El mismo Cristo entregándose a sí mismo. Porque no había manera de que el ser humano se acercara a Dios. Porque la Biblia dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. A partir de ese momento el hombre se ve en la necesidad de que los pecados sean pagados. Por eso es que el día de hoy, cuando el ser humano habla de que Cristo fue a la cruz y de las caídas, el hombre se queda corto al entender la magnitud de la ira de Dios. Vimos el ejemplo de Coré, vimos el ejemplo de Israel. ¿Cuánta gente murió cuando enfrentó la ira de Dios? Si no fuera por Cristo en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros en este lugar enfrentaríamos la ira de nuestro Dios.
Vamos a Proverbios 17:15, hermano. Proverbios 17:15. La redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, es una demostración de la justicia. Y dice Proverbios capítulo 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué dice? Abominación de Jehová. Dice que el que justificaba al impío y el que condenaba al justo, ambos eran igualmente abominación. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él enfrentó toda la ira de Dios, toda. Los latigazos, la sangre caer, la gente ahí viendo ese acontecimiento, toda la ira cayó en ese momento en Cristo Jesús para darnos vida eterna a nosotros. Cuando entendamos que lo que nos tocaba a nosotros vivir, Él lo absorbió, hermanos, porque la Biblia dice que ambos son igualmente abominación ante Dios. El que justificaba al impío, y ese fue Cristo Jesús. Cuando Él fue a la cruz, Él dio su vida por usted y por mí. Y Él nos dio el privilegio ahora de estar en amistad con nosotros, con Dios. Y esto lo explica muy bien Romanos capítulo 5, versículo 1. Vaya conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué tenemos? Paz. ¿Con quién? Para con Dios. Tenemos paz para con Dios, dice la Biblia. Somos justificados porque hemos creído que cuando Cristo fue a la cruz y Él dio su vida, ahora tenemos paz con Dios. Ahora tenemos acceso libre a su presencia. Y concluye el versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que tenemos hoy con nuestro Dios es a través del sacrificio, porque Él fue nuestra propiciación. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de que Él fue nuestra propiciación, Él fue nuestro pago. Si no, nos pasaría lo que vimos en Levítico capítulo 16. Todo eso nos tocaría enfrentarlo a nosotros. Y dice el versículo 1 que somos justificados por la fe y tenemos ahora paz para con Dios. Ahora usted puede llegar a este lugar. Yo le pregunto esta tarde, ¿cómo fue su día de hoy? ¿Qué hizo en su día? ¿Se molestó, se enojó, se airó? ¿Está en paz con Dios o no lo está? Lo cierto es que esta tarde, cuando llegamos a su casa, Él nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Eso es gracia. Recibir lo que necesitamos y no lo que merecemos. Pues esa gracia es resultado de una propiciación en la cruz, de un pago que Jesucristo dio. Y a raíz de esa propiciación ahora tenemos paz nosotros. Por eso Pablo aquí lo escribe muy bien, que esa paz es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, que debemos tener en cuenta nosotros como hijos de nuestro Dios. Déjeme darle una última definición de propiciación a los que han anotado. También propiciar es el acto de propiciar, de involucrar, quitar la ira por medio de una ofrenda. El significado tenía que ver con una expiación para apaciguar la justa ira de Dios contra el pecador. Para el cristiano, hermanos, la propiciación es que la sangre que fue derramada por Cristo en la cruz fue la ofrenda que Dios recibió por tus pecados y por los míos. Y a través de eso, ahora nosotros somos los que tenemos acceso a nuestro Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a concluir en Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Iglesia, esto es un regalo sumamente importante de nuestro Dios. Y Él nos habla que el amor de Dios es tan grande para con esta humanidad, que Él mismo fue el que envió a Jesucristo como pago, como ofrenda por nuestros pecados.
Y la única manera que podemos corresponder a esa propiciación es con una vida de obediencia y de rectitud a nuestro Dios. No hay otra manera. Él lo hizo todo. No hay nada que aumentar y nada que quitar. Lo único que nos toca a la iglesia es corresponder esa propiciación. ¿Y cómo se debe de hacer? A través de una vida que glorifique su nombre. A través de una vida que dé testimonio de que nosotros hemos entendido el pago en la cruz del Calvario. Y esto nos debe a nosotros llevar a reflexionar. ¿Qué celebramos este jueves que se conoce como Jueves Santo? ¿Qué celebramos? ¿Qué hacemos como iglesia? Lo que nos toca hacer es reconocer la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y que gracias a ese sacrificio, ahora usted y yo no enfrentamos la ira de Dios. Porque si no seríamos consumidos, como lo que vimos en Números 16.